Cuando un niño sin hogar de 14 años se arrastró entre los escombros derrumbados para salvar a un bebé moribundo, no tenía ni idea de que su padre vestía los colores del club de motociclistas más temido en 3 estados. Pero, ¿qué pasó cuando 528 Hells Angels aparecieron al amanecer y encontraron al niño sin nada? ¿Esas 3 palabras cambiarían su vida para siempre? El sol de agosto se cernía pesadamente sobre Riverside como una moneda ardiente en un cielo blanco, y el aire sabía a cobre y polvo, tan denso que se podía ahogar con él, mientras Cameron Price se sentaba en el bordillo y veía cómo el mundo se desmoronaba al otro lado de la calle. El viejo edificio de apartamentos que había sido su hogar secreto durante 2 semanas parecía ahora como si un gigante le hubiera dado un mordisco. La pared este se dobló hacia adentro como cartón mojado, levantando nubes de polvo gris que le hacían llorar los ojos y le quemaban la garganta. Tenía 14 años, era delgado como un poste, con el pelo oscuro que no había visto un corte adecuado en meses, y ropa de la caja de donaciones de la iglesia de la Quinta Avenida. Del tipo con manchas que nunca se quitaban por mucho que las frotaras en los baños de las gasolineras. Su mochila estaba entre sus pies, de color verde oliva, con una cremallera rota sujeta con un imperdible. Y dentro había 3 camisetas, 2 pares de calcetines con agujeros en los talones, un cepillo de dientes, una botella de agua y un collar de plata con un pequeño colgante en forma de pájaro que había pertenecido a su madre antes de que el cáncer se la llevara hace 2 años. El derrumbe del edificio había ocurrido a las 2 de la tarde, justo cuando Cameron estaba a 3 manzanas de distancia, en la biblioteca pública, usando sus ordenadores para buscar ofertas de trabajo. Cualquier cosa que pudiera contratar a alguien de su edad de forma clandestina, sin hacer preguntas. Había oído el ruido, un profundo estruendo, como un trueno que retumbaba en terreno llano. Y cuando volvió corriendo, los coches de policía y los camiones de bomberos ya habían bloqueado la calle, con sus luces rojas y azules girando contra el ladrillo marrón del edificio que aún se mantenía en pie. Cameron contó 7 bomberos con trajes amarillos que se movían con cuidado entre los escombros, con sus botas crujiendo sobre cristales rotos y trozos de hormigón del tamaño de pelotas de baloncesto. Y podía verlos hablando por radios, coordinándose con los equipos de ambulancias que esperaban cerca con camillas y maletines médicos. El sótano donde había estado durmiendo sobre una pila de cajas de cartón aplastadas estaba ahora completamente enterrado bajo una montaña de escombros que antes eran apartamentos donde vivían familias reales con muebles reales y comida en sus neveras y puertas que se cerraban con llave para mantener el mundo fuera. Se le revolvió el estómago porque había dejado allí su saco de dormir esa mañana, enrollado en un rincón detrás del viejo calentador de agua, donde nadie miraba nunca. Y ahora había desaparecido, como todo lo demás a lo que había intentado aferrarse en esta vida. El hogar colectivo del que había huido hacía 3 semanas estaba en la parte norte de la ciudad. Una casa gris con la pintura descascarillada y un patio lleno de malas hierbas, donde los niños eran trasladados como paquetes en una planta de clasificación. Y prefería dormir en sótanos y debajo de puentes antes que volver a ese lugar donde los chicos mayores te robaban tus cosas y el personal te miraba como si ya fueras una causa perdida, una estadística, alguien que no importaba. A Cameron le dolían las manos cuando las miraba. La piel de las palmas estaba seca y agrietada por lavar platos en la cafetería donde había trabajado durante 5 días antes de que el gerente se diera cuenta de que era demasiado joven y lo despidiera en el acto. Y sus zapatillas tenían agujeros en ambos dedos que dejaban entrar el agua cuando llovía, lo que no había ocurrido en 3 semanas, porque el verano en esta ciudad significaba un calor que cocía las calles hasta que brillaban como el agua. El sonido lo atravesaba todo, agudo, fino y desesperado. Un bebé lloraba en algún lugar entre los escombros y Cameron levantó la cabeza tan rápido que le crujió el cuello. Los bomberos estaban a 15 metros, todavía trabajando en el lado oeste, donde ya habían sacado a la mayoría de la gente, y los llantos provenían de la dirección opuesta, desde lo más profundo de la pared este derrumbada, donde los escombros se amontonaban más altos y eran más peligrosos. Se levantó sin pensar,
Sus piernas se movieron antes de que su cerebro pudiera reaccionar, y sus pies lo llevaron más allá de la cinta amarilla que decía «Línea policial, no cruzar», en letras negras, más allá del policía que gritó «Oye chico, vuelve aquí», con una voz que sonaba lejana e insignificante. El corazón de Cameron latía con fuerza contra sus costillas, como si quisiera liberarse, mientras trepaba por un trozo de muro lo suficientemente grande como para ocultar un coche. Sus manos encontraban agujeros en el hormigón roto. Sus zapatillas resbalaban sobre la grava suelta que caía detrás de él. Los gritos se hicieron más fuertes, más claros, y provenían de un oscuro hueco entre dos vigas caídas. Se coló por una abertura apenas más ancha que sus hombros. Sentía los bordes ásperos de los ladrillos rotos rozándole los brazos y la espalda. Dentro de los escombros estaba más oscuro y hacía más calor. El aire era espeso y difícil de respirar, con un sabor a metal viejo y algo químico que le quemaba la nariz. Y el polvo lo cubría todo con un manto gris que le recubría la lengua y le daba ganas de toser. Pero se contuvo porque necesitaba escuchar. Necesitaba seguir ese sonido. Sus manos tocaban cosas en la oscuridad, pedazos de muebles rotos en astillas afiladas, enredos de cables que le arañaban los dedos, trozos de aislamiento que parecían algodón de azúcar hecho de fibra de vidrio. Y siguió avanzando, arrastrándose boca abajo por espacios donde el techo estaba a solo unos centímetros por encima de su cabeza. El llanto se detuvo por un momento y Cameron se quedó paralizado, invadido por un terror frío y eléctrico. Pero entonces volvió a empezar, ahora más débil, y él siguió avanzando más rápido, ignorando cómo sus codos golpeaban el hormigón y sus rodillas rozaban las baldosas rotas. La luz se filtraba desde algún lugar más adelante, un estrecho haz que atravesaba el polvo, y se arrastró hacia ella hasta que pudo verla. Una niña pequeña atrapada bajo una puerta que había caído sobre dos muebles, creando un pequeño espacio protegido como una cueva. Tendría unos 8 o 9 meses, llevaba un traje rosa manchado de suciedad y tenía la cara roja de llorar. Su boquita estaba abierta, mostrando unos pequeños dientes blancos. Tenía los ojos cerrados con fuerza. Junto a ella había un osito de peluche, marrón peludo, que llevaba un pequeño chaleco de cuero con parches, del tipo que Cameron había visto llevar a los moteros de la ciudad, y uno de sus pequeños puños agarraba el brazo del oso como si fuera lo único sólido que quedaba en un mundo que había intentado aplastarla. Cameron extendió las manos temblorosas hacia la niña y le tocó el brazo con delicadeza, sintiendo lo caliente que estaba su piel, cómo su pecho se movía demasiado rápido con respiraciones cortas y rápidas que no sonaban bien. Ella abrió los ojos, azules y grandes, llenos de lágrimas, y lo miró como si intentara comprender quién era él, si estaba allí para ayudarla o para hacerle daño. Y Cameron sintió que algo se rompía en su pecho, algo que había estado encerrado bajo llave desde que murió su madre. «No pasa nada», susurró, con la voz ronca por el polvo. «Te tengo». El llanto del bebé se había convertido ahora en pequeños gemidos débiles. Sus labios tenían un aspecto extraño, demasiado pálidos, casi azules en los bordes. Y Cameron recordó la clase de reanimación cardiopulmonar de séptimo curso en la Jefferson Middle School, cuando aún vivía con su madre en el apartamento de Maple Street, y cosas como la asistencia al colegio importaban. La señora Patterson les había enseñado con maniquíes de plástico, mostrándoles cómo comprobar las vías respiratorias, cómo hacer compresiones torácicas, cómo dar respiraciones de rescate, y les había hecho practicar hasta que les dolían los brazos y todos se quejaban de que era aburrido. Pero Cameron había prestado atención porque su madre estaba enferma por entonces y quería saber cómo ayudar si ocurría algo malo. Sacó con cuidado al bebé de debajo de la puerta, moviéndose lentamente para que nada se desplazara y cayera sobre ellos, y la acunó contra su pecho mientras retrocedía por donde había venido, arrastrándose a sí mismo y al bebé a través de los estrechos huecos, sintiendo cómo su camiseta se rasgaba con algo afilado que le cortaba el omóplato, mezclándose la sangre caliente con el sudor.
Cuando finalmente salió a la luz del día, el bebé había dejado de llorar por completo. Su cuerpo estaba flácido y pesado en sus brazos, su pecho apenas se movía, y el pánico atravesó a Cameron como un rayo. La acostó sobre un trozo de hormigón plano, lejos de los escombros más peligrosos. Sus manos recordaban los pasos, aunque su mente gritaba. Dos dedos sobre su pequeño pecho, justo debajo de una línea imaginaria entre sus pezones, presionando hacia abajo unos 4,5 centímetros 30 veces rápidamente, contando en voz alta 1, 2, 3, 4 hasta llegar a 30. Luego, inclinándole la cabeza hacia atrás con cuidado, con una mano en su frente y levantándole la barbilla con dos dedos de la otra mano, le tapó la nariz y le cubrió la boca con la suya, exhalando suavemente lo justo para que su pecho se elevara, observando cómo bajaba y luego volviendo a respirar. Su pecho se movía arriba y abajo con su respiración, pero ella seguía sin respirar por sí misma. Y los ojos de Cameron ardían con lágrimas que trazaban líneas limpias a través del polvo acumulado en su rostro. Por favor, dijo entre respiraciones, hablando con Dios o con el universo o con quien quiera que pudiera estar escuchando. Por favor, no dejes que muera. Es solo un bebé. Por favor. 30 compresiones más. Sus brazos comenzaron a temblar. Luego, 2 respiraciones más. Y en la tercera respiración, el bebé tosió. Un sonido húmedo y áspero que fue lo más hermoso que Cameron había oído jamás. Ella jadeó, aspiró aire por sí misma y empezó a llorar de nuevo, fuerte y con rabia hacia el mundo. Y todo el cuerpo de Cameron se debilitó por un alivio tan poderoso que le mareó. La cogió en brazos, apretándola contra su pecho, donde ella podía sentir los latidos de su corazón, meciéndola suavemente como recordaba que su madre le mecía a él cuando era pequeño y le daban miedo las tormentas. El llanto del bebé se convirtió en hipos y sollozos, y ella se agarró a su camisa con sus dos pequeños puños, aferrándose como si supiera que él la había salvado, como si confiara plenamente en él. Cameron se volvió hacia la calle y vio a los trabajadores de emergencias y a los agentes de policía que le habían estado gritando que volviera. Sus rostros estaban paralizados por la conmoción, y más allá de ellos, abriéndose paso entre la multitud, estaba el hombre más grande que Cameron había visto nunca de cerca. Era alto, tal vez Usain Bolt, con hombros de jugador de fútbol americano y una barriga que delataba buenas comidas y cerveza. Vestía vaqueros y botas de motociclista y un chaleco de cuero cubierto de parches. El chaleco tenía una gran calavera con alas en la espalda y las palabras Hells Angels arqueadas sobre ella, y en la parte inferior decía California en letras que parecían estar en llamas. El rostro del hombre estaba curtido y bronceado, con una barba sal y pimienta recortada cerca de la mandíbula, y sus ojos, de un azul pálido como el hielo invernal, se fijaron en el bebé que Cameron llevaba en brazos con una intensidad que hacía que el aire se sintiera eléctrico. Lee, dijo el hombre, y su voz se quebró al pronunciar el nombre como si se rompiera un cristal. Toda la dureza se desvaneció para mostrar al padre aterrorizado que había debajo. Tambaleó hacia adelante, con las botas inestables sobre el suelo irregular, y Cameron se le acercó a mitad de camino. Con cuidado, le entregó al bebé a unos brazos llenos de cicatrices y tatuajes, pero infinitamente gentiles. Las manos del hombre revisaron al bebé, tocándole la cabeza, los brazos, las piernas, contándole los dedos de las manos y los pies, como si tuviera que asegurarse de que era real, estaba intacta y viva, y las lágrimas rodaron por su rostro hasta caer en su barba. Se hincó de rodillas allí mismo, en medio de los escombros, sosteniendo a su hija contra su pecho, con todo el cuerpo temblando, como si un terremoto lo sacudiera desde dentro. Otros motociclistas aparecieron entre la multitud. 3 de ellos llevaban el mismo chaleco, los mismos parches, y se movieron para rodear a su hermano en un círculo protector, con el rostro sombrío y preocupado. Cameron intentó dar un paso atrás para desaparecer entre la multitud antes de que alguien le hiciera preguntas que no quería responder. Pero la mano del hombre grande se extendió y le agarró la muñeca, no con fuerza, pero con firmeza, deteniéndolo en seco. «Espera»,
dijo el hombre, mirando a Cameron con ojos que veían demasiado, que reconocían algo en la ropa rasgada, el cuerpo demasiado delgado y la expresión atormentada. ¿Cómo te llamas? Cameron sentía la garganta seca y apretada. Cameron, logró decir. Cameron Price. El hombre cambió el agarre de su muñeca. Pasó a ser algo más parecido a un apretón de manos, una conexión en lugar de una captura. Soy Derek Stone. Esta es mi hija, Lily. Mi esposa estaba visitando a su hermana en ese edificio cuando se derrumbó. Hizo una pausa y su voz se volvió más áspera. Los policías no me dejaron entrar. Dijeron que era demasiado peligroso. Dijeron que teníamos que esperar a que llegara el equipo especial. Derek miró los escombros de los que Cameron acababa de salir. Luego volvió a mirar a Cameron. ¿Dónde están tus padres, chico? ¿Dónde vives? El silencio se prolongó largo y pesado, y Cameron vio el momento exacto en que Derek lo entendió. La forma en que su expresión pasó de la gratitud a algo más feroz, más protector. Una de las otras motociclistas, una mujer con el pelo rojo recogido en una larga trenza y una cicatriz en la mejilla, se sentó junto a ellos. Tenemos que llevar a Lily al hospital para que la examinen, dijo con suavidad. Y a este chico también. Está sangrando. Cameron se tocó el hombro y su mano quedó manchada de sangre, pero apenas lo notó debido a la adrenalina que aún inundaba su sistema. Derek se levantó, con Lily segura en un brazo, y mantuvo la otra mano sobre el hombro de Cameron, guiándolo hacia las ambulancias. «Vienes con nosotros», dijo Derek. Y no era una pregunta. Michelle probablemente ya estaría en el hospital. «Querrá conocerte. Los dos queremos». Cameron quería discutir, decir que estaba bien, que no necesitaba ayuda, que se había estado cuidando perfectamente. Pero las palabras no le salían porque serían mentiras y de alguna manera pensaba que Derek lo sabría. Así que se limitó a asentir y se dejó llevar hacia la ambulancia. El osito de peluche con el pequeño chaleco de cuero todavía agarrado en su mano. Y detrás de ellos podía oír a Derek hablando por teléfono. Su voz se oía mientras decía: «Sí, pon a todos en línea. No me importa qué capítulo. Tenemos un problema aquí. Y la hermandad necesita saber lo que este chico acaba de hacer». El hospital olía a jabón de manos y limpiador de suelos. Un olor fuerte y químico que hacía que a Cameron le picara la nariz mientras estaba sentado en la sala de espera de urgencias a las 5 de la mañana, viendo cómo el cielo a través de los grandes ventanales pasaba de negro a azul oscuro y luego a gris pálido. Lo habían retenido toda la noche en observación, comprobando si tenía humo en los pulmones y vendándole el corte del hombro con vendas blancas limpias, que le resultaban extrañas y le apretaban la piel. Los médicos habían intentado llamar a su contacto de emergencia, pero Cameron no tenía ninguno. Y cuando le preguntaron por su familia, él se limitó a negar con la cabeza hasta que dejaron de preguntarle y le dejaron sentarse. Se había lavado la cara y las manos en el baño, frotando el polvo gris hasta que el agua del lavabo salió clara, y alguien le había dado una camisa limpia del hospital porque la suya estaba rota y manchada de sangre. Su mochila estaba a sus pies y dentro de ella, envuelto en una toalla de papel, estaba el osito de peluche con el chaleco de cuero que había sacado de los escombros. Derek lo había visitado 2 veces durante la noche, una a las 11 y otra a las 13. En ambas ocasiones llevaba a Lily, que estaba perfectamente bien, según los médicos. No había sufrido daños permanentes, solo un milagro que la puerta caída la hubiera protegido y la hubieran encontrado a tiempo. La esposa de Derek, Michelle, había sido encontrada 1 hora después de que Cameron saliera, atrapada en un baño, pero prácticamente ilesa, solo con algunos moretones y un esguince en el tobillo. Y había llorado cuando Derek le contó sobre el chico sin hogar que había salvado a su hija. Ahora Cameron estaba sentado en una silla de plástico, unida a otras 3 sillas de plástico en fila, observando a la gente que iba y venía por las puertas automáticas a primera hora de la mañana, y tratando de averiguar a dónde iría cuando finalmente le dejaran salir. La biblioteca no abría hasta las 9 en el Queen, y el restaurante donde solía lavar platos no querría que se quedara por allí. Y la idea de encontrar otro sótano o edificio vacío donde dormir le hacía sentir cansado,
y no por haber estado despierto toda la noche. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido como un trueno lejano que se hacía cada vez más fuerte, y las ventanas comenzaron a vibrar en sus marcos. El suelo zumbaba bajo sus pies. Cameron se levantó y se acercó a las puertas de cristal, atraído por la curiosidad y la confusión. Y cuando las puertas se abrieron y salió al aire fresco de la mañana, se le cortó la respiración y se le atragantó en la garganta. El aparcamiento se estaba llenando de motocicletas, docenas de ellas, luego cientos llegando desde todas las direcciones. Sus motores creaban un muro de sonido tan fuerte que le hacía vibrar el pecho y le zumbaban los oídos. Seguían llegando y llegando, formando filas ordenadas como soldados en un campo de batalla. El cromo brillaba bajo las luces del aparcamiento. Cuero, denim y parches por todas partes. Hells Angels de diferentes capítulos. Los parches de sus chalecos decían Sacramento, Oakland, Fresno, Bakersfield, lugares de los que Cameron solo había oído hablar en las noticias o visto en las señales de tráfico. Los motociclistas apagaron sus motores en oleadas. El silencio después de todo ese ruido se sentía pesado y extraño, y Cameron los contó, con los ojos muy abiertos mientras el número seguía aumentando. 528 hombres y mujeres. Algunos jóvenes con tatuajes recientes y chalecos limpios, otros viejos con barbas grises y rostros marcados por décadas de vida dura. Pero todos vestían los mismos colores, la misma calavera alada, la misma expresión feroz que decía que eran familia. Eran una hermandad. Eran algo más grande que ellos mismos. Cameron sintió que le fallaban las piernas y se agarró al marco de la puerta para mantener el equilibrio, porque nunca había visto nada igual en toda su vida. Esta reunión de poder y propósito. Y no entendía por qué estaban allí, en un hospital, al amanecer. Derrick apareció de algún lugar entre la multitud caminando hacia el hospital, con Lily en brazos, envuelta en una manta rosa cubierta de pequeños elefantes, con la cabeza apoyada en su hombro, los ojos entrecerrados y tranquila. Michelle caminaba a su lado cojeando ligeramente, con el tobillo vendado con una tobillera azul, su largo cabello castaño recogido en una coleta desordenada, el rostro cansado pero sonriente. Llegaron hasta Cameron, que estaba en la puerta, y la mano libre de Derrick se posó sobre su hombro con fuerza y calor, y la voz de Derrick resonó en el aparcamiento con fuerza y claridad, a pesar de que la emoción la hacía un poco áspera. «Hermanos y hermanas», gritó Derrick, y todas las personas que se encontraban en el aparcamiento se volvieron para mirarlo, con toda su atención puesta en él. «Este es Cameron Price. Ayer, cuando mi pequeña estaba muriendo entre los escombros y las autoridades me decían que tenía que esperar, que era demasiado peligroso, este chico de 14 años se arrastró por el infierno para llegar hasta ella». La multitud guardó silencio, escuchando, y Cameron quería desaparecer, hundirse en el suelo, porque nunca había tenido a tanta gente mirándolo a la vez, y eso le hacía sentir la piel demasiado tensa. Derek continuó, con voz cada vez más fuerte. Cameron no tiene familia, ni hogar, ni nadie que lo cuide. Ha sobrevivido en las calles, en sótanos, en cualquier lugar donde pudiera encontrar refugio. Y cuando encontró a Lily, cuando vio que no respiraba, le practicó la reanimación cardiopulmonar con su propio aliento, la trajo de vuelta del borde del abismo y la sacó de allí mientras su propia espalda sangraba. Derrick apretó la mano sobre el hombro de Cameron. Este chico no tenía nada y lo dio todo. Salvó a mi hija, salvó a mi esposa al guiarnos hasta donde estaba atrapada. Es un héroe, y en esta hermandad cuidamos de nuestros héroes. La multitud estalló en voces, ásperas y fuertes, expresando su acuerdo, y Cameron vio lágrimas en algunos de los rostros curtidos. Vio asentimientos y puños en alto, y ese orgullo feroz que surge al reconocer el valor en lugares inesperados. Un motero mayor dio un paso al frente, su chaleco indicaba que era el presidente de la sección de Sacramento, y su voz grave añadió: «El chico demostró lo que significa ser uno de nosotros antes incluso de saber lo que era eso. Valor, lealtad, anteponer a los demás a uno mismo. Eso no es algo que se pueda enseñar, es algo que se es». Más voces se unieron.
Mujeres y hombres compartían historias que Cameron no entendía sobre hermanos que habían sido salvados por héroes inesperados, sobre el código por el que se regían, que decía, protege a los inocentes y defiéndelos cuando otros huyen. Michelle lloraba ahora, lágrimas de felicidad corrían por su rostro, mientras miraba a Cameron como si fuera algo precioso y único. Derrick se volvió hacia Cameron, con sus ojos azul pálidos, serios y atentos, y alzó la voz para que todos pudieran oírlo. Cameron Price, has salvado lo que más me importa en este mundo. Arriesgaste tu vida sin dudarlo, sin pedir nada a cambio, sin siquiera saber quiénes éramos. Y ahora la hermandad quiere que sepas algo. Los moteros se movieron al unísono. Todos dieron un paso adelante y el sonido de 528 botas golpeando el pavimento al mismo tiempo sonó como un trueno retumbando en las montañas. La visión de Cameron se nubló con lágrimas que no podía detener, que no podía controlar porque algo enorme y abrumador estaba sucediendo y no podía procesarlo. No podía entender por qué estas personas feroces y duras lo miraban como si fuera importante, como si valiera algo. La voz de Derrick resonó clara y fuerte en el silencioso estacionamiento, con un peso que parecía una promesa, un voto y un vínculo inquebrantable, todo al mismo tiempo. Ahora eres uno de los nuestros, hermano. Las palabras golpearon a Cameron como una fuerza física. 3 palabras que nunca había oído en toda su vida. 3 palabras que significaban pertenencia, familia y hogar. Sus rodillas se doblaron, pero el brazo de Derrick alrededor de sus hombros lo mantuvo en pie. El aparcamiento estalló en un estruendo, con los motores rugiendo en señal de celebración. Las bocinas sonaban, las voces vitoreaban y Cameron no podía dejar de llorar. Las lágrimas le quemaban la cara y todo su cuerpo temblaba con la fuerza de emociones para las que no tenía nombre. Michelle lo abrazó y lo envolvió en un abrazo que olía a vainilla y jabón de hospital. Y Lily se separó de los brazos de Derrick para agarrar el dedo de Cameron con su pequeña mano y sujetarlo con fuerza. Ya hemos hablado con los servicios sociales, le dijo Michelle suavemente al oído, con voz amable y cálida. Vamos a solicitar una acogida de emergencia. Nuestra habitación libre está vacía y seguirá estándolo a menos que tú quieras ocuparla. No te presionamos, pero no vas a volver a la calle, ni hoy ni nunca. Derek añadió, la hermandad cuida de los suyos y ahora tú eres uno de nosotros. No son solo palabras, chico. Es una promesa. A su alrededor, los moteros se acercaban uno a uno, se presentaban, le daban la mano a Cameron con un apretón firme pero cuidadoso. Lo trataban como si fuera importante, como si fuera valioso, como si su vida, sus decisiones y su valentía significaran algo digno de celebrar. La habitación libre de la casa de Derek y Michelle era pequeña, pero perfecta, con paredes azules y una ventana que daba al patio trasero, donde se encontraba el columpio de Lily junto al huerto que Michelle cuidaba por las mañanas temprano. Cameron llevaba 3 semanas viviendo allí, y cada mañana, cuando se despertaba en una cama de verdad con sábanas limpias y una almohada que olía a jabón para lavar la ropa, tenía que recordarse a sí mismo que no era un sueño, que realmente tenía un lugar donde dormir en el que nadie lo echaría, le robaría sus cosas o le diría que no pertenecía allí. La casa estaba en un barrio tranquilo, donde la gente cortaba el césped los sábados y los niños montaban en bicicleta por la calle hasta que se ponía el sol. Y era tan diferente del sótano, los refugios y los bancos del parque que Cameron había conocido durante el último año, que a veces caminaba tocando las cosas solo para asegurarse de que eran reales. Derek trabajaba como mecánico en un taller que tenía con otros 2 miembros del club, y Michelle daba clases de jardín de infancia en la escuela primaria a 3 manzanas de distancia. Y ambos trataban a Cameron como si siempre hubiera formado parte de su familia. Nunca le hacían sentir que les debía nada. Nunca le echaban en cara su pasado o sus errores como si fueran armas. La primera semana había sido la más difícil. Aprender a confiar en que la comida de la nevera también era para él, que podía ducharse sin pedir permiso, que la puerta de su habitación tenía una cerradura por dentro en lugar de por fuera, lo que le daba privacidad y seguridad en lugar de encerrarlo.
La hermandad se había manifestado de formas que Cameron nunca hubiera imaginado. Los hermanos pasaban a recogerlo para llevarlo al club, le enseñaban a cambiar el aceite, arreglar los frenos y remendar el cuero. Las hermanas le traían ropa que le quedaba bien y le enseñaban a cocinar comidas sencillas que no salían de una lata o una máquina expendedora. La sede del club era un gran edificio a las afueras de la ciudad con un aparcamiento lleno de motocicletas y una sala principal con mesas de billar, un bar y sofás de cuero que habían visto días mejores, pero que eran cómodos por el uso. Cameron había empezado a trabajar allí a tiempo parcial, limpiando después de los eventos, ayudando en la cocina durante las grandes cenas que el club celebraba todos los viernes por la noche, ganando dinero que Derek insistía en que ahorrara en una cuenta bancaria que Michelle le había ayudado a abrir. Los hermanos lo trataban con respeto, nunca como si fuera un niño o un caso de caridad. Y cuando les hacía preguntas sobre sus vidas, le respondían con sinceridad, contándole los errores que habían cometido, las malas decisiones que les habían enseñado duras lecciones, y cómo la hermandad les había dado un propósito y una dirección cuando el resto del mundo los había abandonado. Cameron descubrió que muchos de ellos tenían historias no muy diferentes a la suya. Habían pasado hambre y habían vivido en la calle, y habían experimentado la soledad particular de no ser deseados. Y juntos habían construido algo más grande que cualquier dolor individual o pasado. El día que Cameron cumplió 15 años, un viernes a finales de septiembre, cuando el calor del verano por fin estaba remitiendo y las tardes se volvían frescas y agradables, Derek y Michelle le organizaron una fiesta en la sede del club. Cameron les había dicho que se acercaba su cumpleaños, pero insistió en que no tenían que hacer nada de especial, que le bastaba con un día normal. Pero cuando llegaron al club esa noche y vio el aparcamiento lleno de motos y las luces encendidas en las ventanas, supo que no le habían hecho caso. En el interior, la sala principal estaba decorada con serpentinas y globos, y en una pared colgaba una pancarta que decía «Feliz cumpleaños, Cameron», con letras que alguien había pintado cuidadosamente a mano. Cada palabra era de un color diferente. Las mesas estaban repletas de comida, hamburguesas, costillas, ensalada de patatas y mazorcas de maíz. Y en el centro había una tarta de chocolate con glaseado de vainilla, más grande que cualquier otra tarta que Cameron hubiera visto en su vida. Todos los hermanos y hermanas estaban allí, unas 75 personas en total. Y cuando Cameron entró, estallaron en vítores y aplausos que le hicieron enrojecer el rostro y le llenaron los ojos de lágrimas. Parpadeó rápidamente. Lily también estaba allí, tambaleándose con un pequeño chaleco de cuero que alguien le había hecho especialmente. Y cuando vio a Cameron, gritó, «Cam, Cam», y corrió hacia él con sus piernas tambaleantes, con los brazos en alto, pidiendo que la levantara. Él la levantó con facilidad y ella le rodeó el cuello con los brazos en un abrazo que parecía puro amor, sencillo y sin complicaciones. Derek apareció a su lado, sosteniendo un chaleco de cuero, y la sala se quedó en silencio mientras todos se volvían para mirar. El chaleco era negro, estaba muy gastado, pero cuidadosamente conservado, y tenía un parche en la parte delantera con las palabras California Hells Angels debajo. «Llevas 3 semanas con nosotros», dijo Derek, con una voz que llegó a todos los rincones de la sala. «Has venido todos los días, has trabajado duro, has aprendido rápido y has tratado a esta hermandad con respeto. Te has convertido en parte de nuestra familia, y las familias se cuidan entre sí». Le tendió el chaleco. Esto pertenecía a un hermano que falleció hace 5 años. Se llamaba Thomas, y estaría orgulloso de saber que va a parar a manos de alguien que encarna los valores de este club. Ahora es tuyo, si lo quieres. A Cameron le temblaban las manos mientras cogía el chaleco. Sentía su peso. El cuero desgastado era suave al tacto. Los parches estaban cosidos con gran precisión. Se lo puso sobre la camiseta y le quedaba como si estuviera hecho a medida, y la sala volvió a estallar. Los hermanos se acercaron para darle palmadas en la espalda y estrecharle la mano, dándole la bienvenida oficial a algo que parecía más real y sólido
que cualquier otra cosa que Cameron hubiera conocido jamás. Michelle hizo fotos con su teléfono, capturando momentos que Cameron quería recordar para siempre. Derek lo abrazó con Lily apretujada entre ellos. Todo el club se reunió alrededor del pastel de cumpleaños. Cameron sopló las 15 velas mientras todos cantaban desafinados y demasiado alto. Más tarde esa noche, después de que se acabara la comida y la fiesta estuviera terminando, Cameron se sentó en el porche del club con Derek, viendo la puesta de sol en tonos naranjas, rosas y morados que pintaban el cielo como una acuarela. Lily dormía adentro, acurrucada en un sofá con su osito de peluche en el pequeño chaleco de cuero metido bajo el brazo. Derek encendió un cigarrillo y le ofreció a Cameron un refresco de la nevera que tenía a sus pies, y se sentaron en un cómodo silencio durante un rato, escuchando los sonidos de los hermanos dentro hablando y riendo. «¿Sabes?», dijo Derek finalmente, mientras el humo se elevaba en el aire de la tarde. «Cuando recibí la llamada de que el edificio se había derrumbado, cuando me dijeron que Michelle estaba dentro y que Lily había desaparecido, sentí que todo mi mundo se acababa, como si nada de lo que había construido, ganado o hecho importara si no podía protegerlas». Miró a Cameron con sus ojos pálidos y serios. «Tú nos devolviste todo lo que importa, chico. Arriesgaste tu vida por un bebé que no conocías, por gente que nunca habías visto, y no pediste nada a cambio. Eso es lo que se llama valor. Eso es lo que significa la hermandad». Cameron se quedó mirando su lata de refresco y jugueteó con la lengüeta. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho». Derek negó con la cabeza. «No. La mayoría de la gente habría esperado a que otra persona se encargara de ello. La mayoría de la gente habría pensado primero en su propia seguridad. Tú no lo dudaste. Eso te hace diferente. Eso te hace especial». Cameron sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Las emociones amenazaban con desbordarse de nuevo. «Pasé todo un año pensando que no le importaba a nadie, que solo ocupaba espacio, que el mundo sería exactamente igual existiera yo o no». Levantó la vista hacia Derek y entonces aparecisteis todos en el hospital, cientos de personas, y dijisteis esas 3 palabras que nunca había oído antes. Dijisteis que era uno de vosotros. Me disteis una familia cuando pensaba que nunca volvería a tenerla. La mano de Derek se posó sobre el hombro de Cameron, pesada, cálida y firme. La hermandad reconoce el valor cuando lo ve y siempre protegemos a los nuestros. Ya no estás solo. Nunca volverás a estar solo. Es una promesa, y nosotros no rompemos las promesas. Se sentaron juntos mientras el sol desaparecía por el horizonte y aparecían las primeras estrellas, puntos brillantes de luz en un cielo que se tornaba de un color púrpura intenso. Y Cameron pensó en cómo, 3 semanas antes, había estado durmiendo en un sótano y comiendo de los cubos de basura de las gasolineras, preguntándose si alguien se daría cuenta si simplemente desaparecía. Ahora tenía un hogar, una familia, un propósito y un futuro que se extendía ante él, lleno de posibilidades que nunca se había atrevido a imaginar. Dentro del club, alguien encendió la música y a través de las ventanas, Cameron pudo ver a los hermanos y hermanas bailando. Lily daba vueltas con Michelle, todos sonreían y estaban vivos y juntos, y él comprendió por fin lo que realmente significaba un hogar. No era un lugar, sino las personas que decidían estar a tu lado cuando todo lo demás se desmoronaba, las que veían tu valor cuando el mundo no veía nada.